Ayacucharí, la cintura delgada de mis amores. Dime hasta cuándo me harás padecer. Dime hasta cuándo me harás padecer. Y yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Y yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Dime hasta cuándo serás mi martirio. Dime hasta cuándo serás mi martirio. Esa juguita, Dale. Negra por tu culpa me emborracho, negra por tu culpa me amanezco. Negra por tu culpa me emborracho, negra por tu culpa me amanezco. Johnny César de Voces y Cuerdas con la cartelera desde Ayacucho para el mundo. Un placer, un gusto estar contigo. Carlitos, el placer es mío, estoy muy contento que un largo viaje desde la capital, llegar a Huamanga, la ciudad de las iglesias, cuna de la libertad americana, sí, y que nos podamos reencontrar, nos podamos disfrutar momentos especiales con nuestra música y nuestra cultura. Claro, me hace recordar, me hace entrar en una remembranza, porque mi abuelo, Carlos Fernando Límaco, ayacuchano, músico, cuerdas, guitarra, se casa con mi abuela, una negra barranquina, en Lima, y mi abuelo fue sacristán en el convento de Santo Domingo. Y siempre me acuerdo. Aquí un par de cuadras, estamos cerquita. Claro, sí, pero me refiero al convento de Santo Domingo en Lima. Ah, en Lima, ya. Claro que sí, y entraba pues con la tradición que tiene Ayacucho. Por ejemplo, estamos desde el día de ayer grabando varios programas, estamos alojados en el arzobispado gracias a Salvador Piñeiro, hemos grabado un programa en la Hacienda Tinajeras, es decir, ¿cómo no querer Ayacucho? Porque Ayacucho no solo es la guitarra, como un día dije en un Congreso Nacional Internacional de la Música Ayacuchana, Ayacucho no solo es la guitarra, es el violín, es el arpa, es la gastronomía, son los artesanos, son los tejedores, son los escritores, lo que hacen Ayacucho. ¿No es así? Por supuesto, Ayacucho tiene una gama amplia de artistas, artesanos en diferentes ramas, filigrana, platería, talabartería, en cueros, en música ni hablar. Levantas una piedra en Ayacucho y encuentras un guitarrista, un charanguista, un arpista, un violinista, sí, y un cantante, un intérprete. Sí. Entonces tenemos mucho por exportar al mundo y gracias a este programa tenemos esa ventana. Pero fíjate una cosa, es que el Perú no solo es Ayacucho, el Perú es Junín, el Perú es Piura, el Perú es Iquitos. Lo que sucede es como no existe una política nacional, una política de Estado. Cultural, claro, todo lo está diciendo maestro. Cultural es que no se pueden desarrollar programas de largo plazo para ubicar en el mundo a cada artista peruano. Carlitos, si yo puedo contar al respecto, claro. El año pasado estuvimos en Europa, estuvimos en Portugal, en España, y este año teníamos pensado viajar a Rusia, pero se ha postergado por la pandemia, sí, y el siguiente año nos vamos a Rusia, claro, llevando, en parte sí, música ayacuchana, justamente me convocaron, pero ya en Europa o en Latinoamérica donde hemos estado, nos piden música peruana en sí. O sea, es un solo corazón, no es Ayacucho, no es Arequipa, no es Cusco, sino es música peruana. Pero disculpa que te interrumpa, pero a ti te rompe el esquema. Música peruana, Tacna, Apurímac. O sea, ¿qué cosa es la música peruana? ¿Lima? De todos. Claro, pues, o sea, ¿qué cosa es la música peruana? Por ejemplo, allá mucho en diferentes lugares nos piden, es muy conocido, reconocido la música cusqueña, por ejemplo. Sí. La música cusqueña, los valses limeños, sí, pero ahí quedan. O sea, falta explotar en su magnitud la música nacional, porque tenemos mucha diversidad en diferentes regiones. Claro que sí. Y Ayacucho tiene mucho que mostrar también en sus pasacalles, marineras, sus huaycos, sus carnavales, sus chimaichas, sus pupines,
diferentes géneros, sus obligados, sus toriles, etc. ¿no? Todos tenemos. Un día hice un programa con el maestro del arpa yacuchana, Otoniel Cayanchira Pariamanco. Don Otoniel, claro. Don Otoniel, y su hijo creo que lo ha superado al padre. Y creo que Otoniel, padre, se siente orgulloso que su hijo lo haya superado. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Que en la acuarela de Pancho Fierro, ya que estamos en octubre, mes del Señor de los Milagros, mes de la canción criolla, mes de turrones, mes de picarones, mes de anticuchos y mes de la cultura, entre comillas, afroperuana, para que algunos dicen, en julio. Ya. El cajón peruano sale, el postulado, la hipótesis de Otoniel Cayanchira, por el arpa percutida de Lambayeque. Porque las acuarelas de Pancho Fierro, los negros tocaban el arpa, o sea, el arpa no solo es andina. La arpa nacional, incluso extranjera. El arpa paraguaya es muy conocida, más que la peruana. Ah, sí. Por supuesto. Pero porque Paraguay tiene una política de Estado. Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia, maestro. Esa es la gran diferencia. Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entra en la gente esa luz que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada para tener un cariño donde nadie tiene nada. Quisiera que escondido hallar en el campo santo llorar por mi olvido de los que me quieren tanto. Quisiera ahí quedarme cuidando el cuerpo mío para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido. Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte, el olvido. Lo que sí me hace temblar es el olvido. Y llegar el día en que no me han de recordar, pobre de mí, ni mis seres más queridos, pobre de mí, ni mis seres más queridos. Ayacucho para el mundo. ¿Tú sabes qué tiene el Perú? Que es difícil ponerlo en un escalón, decir primero, segundo, tercero, cuarto. Por ejemplo, en la guitarra. No hablamos de la guitarra ayacuchana, hablamos de la guitarra peruana. No podemos poner un primero, ni un segundo, ni un tercero. Yo como ayacuchano pongo en primer lugar la guitarra ayacuchana. Está bien ya, claro. Okay, ya. Tú pones a la guitarra ayacuchana, ya. ¿Quién es la guitarra número 1, número 2, número 3? Te vas a romper la cabeza, porque no se puede. Claro, no se puede, por supuesto. No se puede. Como ayacuchano y ayacuchanistas te digo que sí, Ayacucho, ¿no? Pero hay una diversidad amplia. Claro. Exactamente. Ahora, claro. si nos vamos al mundo de la percusión, en el mundo afroperuano, queda la tradición, por ejemplo, de Pedro Carlos Caetro Soto de la Colina, parte cofundador de Perú Negro con Ronaldo Campos, ya por respeto. El primer cajón tampoco puede. Esa es la riqueza. Es la riqueza y la diversidad que tenemos. Claro, ahora hay una cosa, ya. Me encanta el ceviche. Oye, aguanta. Pero ceviche 1, ceviche 2, ceviche 3. ¿Cuál? No puedes. No puedes. Tenemos una riqueza amplia, Carlitos. Una riqueza en cuanto a la astronomía, arquitectura, música, todo.
La vez pasada hice un programa con un apreciado amigo, el director de la Orquesta Sinfónica del Cusco, ¿ya? Y le dije, no te recuerdo su nombre, le dije, mira, eres el único director en el mundo, ¿ya? Ateo Tupayashi, en ser director de la Orquesta Sinfónica del ombligo del mundo. ¿Y cuál es la Orquesta Sinfónica del ombligo del mundo? La Orquesta Sinfónica del Cusco. Y no hay más. Y no hay más, pues. Es que no puede haber. Esta es la categoría, pues. Claro, pero en nuestro país, ¿por qué es envidiado? Tenemos una ubicación geoestratégica. Al frente tenemos al Asia. El Brasil quiere alianza estratégica con el Perú porque más le conviene sacar sus productos por Piura al Pacífico que darse la vuelta por el Atlántico, que le va a ser más costoso. O sea, mira la ubicación del Perú, mira su gastronomía, mira sus artesanos. Carlitos, en resumen, el Perú es bendito. Por exactamente. Para resumirte toda esta idea amplia que vamos a tener, el Perú es bendito en ubicación, en territorio, en todo lo que tú quieras, en todo lo que tú quieras. quieras. Y eso es lo que tenemos que rescatar y explotar en el sentido bueno de la palabra. Y los programas, el que tiene un programa justamente con mi primo Edwin, me da gusto porque rescatan la riqueza que tiene el Perú, Ayacucho. Y seguramente no será la primera visita que tengan aquí, no, porque tendrán muchas. Y hay tantos artistas que están por presentar al mundo, músicos, intérpretes, guitarristas, charangistas, arpistas, etc. Y hay muchas fuentes más que seguramente vendrán a Huamanga y Ayacucho, a sus 11 provincias, miles de veces. Claro que sí, claro que sí. El Perú es grande, el Perú es envidiado por toda su riqueza. Vas a interpretar una obra que se llama Negra del Alma, pero antes de que interpretes Negra del Alma, no te olvides que el Perú fue levantado por los negros. El Perú es. El Perú es, sí, claro. Los afroperuanos. Los afrodescendientes. Los afrodescendientes. ¿Qué sería la comida peruana sin las manos de una negra? El Perú es una mixtura en su salsa. Es una mixtura. Tenemos una identidad claro que sí, maestro. natural, pero somos una mixtura. Somos una mixtura. Y por eso le vamos a cantar a todas las negritas con cariño. Negra del alma, para todo el mundo. A todas las negritas, a todas las hermosas morenas. Ok. Y esta No, perdón, la morena no existe aún. bueno, ya, la negra. negrita. Así es. Depende, acá es muy negrito Carlitos. Ok, porque si me dijeras moreno, te digo, disculpa, el moreno no existe. Es el negro. El negro. El negro. Muy Vamos. bien, negrito. Esta canción especialmente para mi amigo Miguelito Campos, Horus, gracias por siempre acompañarnos, respaldarnos, y a todas las empresas que respaldan a Voces y Cuerdas, como agrupación y como locales culturales. Vamos, Vamos maestro. a hablar de eso también, Carlitos. Claro que sí. Esta canción, la cantamos contigo, Carlitos. ¿Qué te Vamos, parece? vamos. Atrévete. Tú, ya, tú Dale. has estado en Ayacucho muchas veces, así que lo habrás aprendido entonces. Y también lo cantaré, ¿verdad? Negra del alma, negra de mi vida, negra del alma, negra de mi vida. Júrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Júrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Ay, corazón. Ay, corazón, ¿por qué sufres tanto? Ay, corazón, ¿por qué lloras tanto? Habiendo nacido solo en el mundo, solito te cautivaste. Habiendo nacido solo en el mundo, solito te cautivaste. Esa juguita. Vale. Ay, negra, ay, samba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya mañana. Ay, negra, ay, Carlos, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya mañana. Me obligas a hacer una remembranza. En en noviembre del año pasado, estuve acá en Ayacucho
me invitaron como ponente al 6º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Estuvimos ahí. Claro, y traté un tema que se llamaba el marketing y la identidad, buscando la identidad, ¿no? A través de la música. Entonces, en la ponencia yo manifiesto, porque alguien diría, oye, pero disculpa, ¿qué hace el negro como ponente? Lógico. Entonces yo dije así, mi abuelo, Carlos Fernando Límaco, ayacuchano, blanco de ojos verdes, guitarrista. Mi abuelo era sacristán en el convento de Santo Domingo y se lo comenté hoy día, que hemos estado tomando desayuno con Salvador Piñero de Estamos Alojados en el arzobispado de Ayacucho. Entonces dije, mi abuela se casa con una negra barranquina. Y dije así, por las venas de este brazo corre la sangre de un ayacuchano y por las venas de este brazo corre la sangre de una negra. Por eso es que soy café con leche. Cafecito con leche. Cafecito con leche, pero claro, claro. Y se puede tomar, y se toma. Y se toma. Pero Ayacucho es lindo. Y justamente le estoy diciendo a Edwin Farfán, que es el productor, para un próximo programa me gustaría hacerlo con el director de la Escuela de Música Todorcunca. Y conversaba con el maestro Wilfredo Tarazona Padilla, porque Ayacucho, y conversaba con Pilar Rojas también de la universidad, porque Ayacucho tiene que tener su orquesta sinfónica. Si lo tiene la Orquesta Sinfónica de Trujillo, lo tiene la Orquesta Sinfónica de Cusco, ¿por qué Ayacucho no puede tener su propia orquesta sinfónica? Ha tenido una orquesta sinfónica juvenil, ha tenido. Pero que ¿Ha tenido? ¿Y qué pasó? Pero ¿sabes qué? Hay que levantarla. Sí, cuando pase la pandemia, ojalá que resulte, que sigan trabajando. Claro que sí, porque la música ayacuchana es maravillosa. En todas sus magnitudes. En todas sus magnitudes. En todas sus formas. Y en todas sus formas. Por ejemplo, Ayacucho no solo es el violín, Ayacucho no solo es el arpa, Ayacucho no solo es la guitarra. Un día almorzando con Walter Humala, le dije, discúlpame, pero Ayacucho no solo es la guitarra. No, es amplísimo, tenemos muchos instrumentos. Está el chinguín. ¿Ves? Claro que sí. Me están pidiendo Olvido que nunca llegas. Olvido que nunca llegas, una hermosa canción que lo cantamos en los conciertos, con toda la banda completita, somos 9 muchachos, que hacemos música ayacuchana en sí. Qué interesante. Música ayacuchana y música andina en general. Claro, no sé qué le pasa al Toalet que está que pide esa canción, no sé qué le pasa. No, esa canción entonces para Antonio y para todos los seguidores de Voces y César, claro, para todos los seguidores del programa de la cartelera. Un saludo especial a todo el equipo de producción, a Edwin, a todo el conjunto. Así es. Hemos venido desde Lima. Y quiero mencionarte que en Ayacucho hay una gran riqueza. Y lo hemos podido notar a través de los locales Voces y Cuerdas, locales de difusión de música ayacuchana, por el momento cerrados por la pandemia. Es un punto muy crítico, pero pasará esto y seguiremos con la difusión y rescatando los nuevos valores y también respetando a los consagrados, que es muy importante. Claro. La sangre nueva, es bueno que se una con la sangre consagrada. ¿Por qué? Porque ahí viene la fortaleza de nuestra identidad, de nuestra cultura, y Ayacucho tiene mucho por dar. Carlitos, ¿vamos a disfrutar esta canción? Claro que sí. Quiero agradecer las instalaciones de hoy de mis amigos del restaurante La Casa Vieja. Gracias por este espacio, por este lugar que nos ha brindado para la entrevista. A Carlitos, a todo el equipo. Pero un favor especial. Hay que decirle a lo de la Casa Vieja que la próxima semana volvemos. Por supuesto. Aquí tenemos toda la disposición correspondiente. Claro que sí, porque nos están pidiendo. Sí. Ok, muy amable. Vamos, maestro. Y lo canta Carlitos, ¿no? Ok, vale. Como descendiendo y alguito debe ser, una palabra. Dale. Reitero para que lo escuchen. Reitero el agradecimiento a mis amigos de la Casa Vieja. Estamos hoy en estas instalaciones, disfrutando la entrevista con la cartelera, con Carlitos. Y esta entrevista se va hasta Lima, a todo el Perú y a todo el mundo, por supuesto. Gracias a la Casa Vieja por cedernos estas hermosas instalaciones. Y muy pronto estaremos Voces y Cuerdas, cuando ya pase la pandemia. ¡Vamos! Vale. Entre recuerdo y recuerdo mato una ilusión. Entre recuerdo y recuerdo mato una ilusión. Ilusión que a mí me mata mientras más ilusiona. Ay,
ilusión que a mí me mata, mientras más ilusiona, ay, olvido que nunca llegas. Mi bordón suena muy triste y el vino amarga mi voz. Mi bordón suena muy triste y el vino amarga mi voz. Y sin embargo yo canto para olvidarme de ti. Ay, olvido que nunca llegas. Y sin embargo yo canto para olvidarme de ti. Ay, olvido que nunca llegas. Esa fue una, repito, a todos los seguidores de la cartelera. Por un pecado de amor me desgarré las entrañas, y cual paloma sin par mataré mi soledad. Por un pecado de amor me desgarré las entrañas, y cual paloma sin par mataré mi soledad. Y cual paloma sin par mataré mi soledad. Este sábado a las 11 horas de Perú, 13 horas de Argentina, nos sintonizan en Radio La Plata de Buenos Aires, Argentina, del Perú para todo el mundo. Gracias, chao. Bravo. Bravo.